Recibimos con mucho gusto a Yasmín Goldenberg, doula. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Obviamente que la forma de dar a luz lleva a la sociedad a cuestionarse acerca del parto y sobre todo sobre la humanización del parto, pero también en algunos casos sobre la violencia obstétrica. Yo cuando se habla de dar a luz, ya ahí me rechina, porque en realidad alumbramiento se llama la salida de la placenta. Entonces Exacto. hay que hablar de parto, cuando se va a parir, y es un concepto adecuado, ¿no? O sea, pero no le gusta usar esa palabra. Pero no es un tema de gusto o no dar gusto, no es dar a luz. Es un parto, Sí, se va queda a como parir. más romántico, Capaz qué que sé porque yo. el alumbramiento es la salida de la placenta posterior a la salida del bebé. Bueno, ACE publicó el 23 de febrero en su cuenta de Instagram la historia de dos funcionarias de la red de atención primaria de Río Negro, que ese día asistieron a un parto en una ambulancia. Esto ocurrió en Paso de la Cruz, 30 kilómetros de Yun. Los profesionales recibían vecinas y vecinos para vacunarse y en ese momento se desencadena entonces una situación de parto a 37 semanas de gestación. Se trasladó, no llegó a tiempo al hospital del parto para que el parto fuera institucionalizado. Finalmente, bueno, al final el desenlace fue feliz y de alguna manera esto causó beneplácito justamente por parte de ACE al destacar que estaba orgulloso justamente de sus funcionarios por haber asistido a este parto, y esto, bueno, generó indignación entre las integrantes del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento en Uruguay, por lo que implica muchas veces la no misma accesibilidad a los recursos adecuados para el momento del parto. Así que bueno, Yasmín, yo primero quería preguntarte, que estábamos hablando acá, ¿qué es ser doula? ¿Qué es una doula? ¿Qué es ser doula? Bueno, en realidad el término doula proviene del griego y significa mujer que sirve. Se empezó a usar para lo que hacemos nosotras, las doulas, en la década del 60, 70, por una antropóloga que usó el término para mujeres que acompañaban a mujeres después del nacimiento de sus hijos en la lactancia y en el posparto. Una doula, que es una doula, la definición que usamos en Uruguay por lo menos, es una persona, puede ser mujer, puede ser hombre, preparada, entrenada, capacitada para acompañar a la mujer y su familia. Lo destaco porque a veces se piensa que es solo a la mamá, pero no es a la mamá, a la familia, al acompañante afectivo de la mamá, en todo lo que es el embarazo. Eso te iba a decir, ¿desde qué momento se acompaña? En el embarazo, el parto y puerperio. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué semana? Eso depende de las mamás. Hay mamás que en la semana 12, 20 del embarazo llaman, mamás que llaman más sobre el final del embarazo. Eso depende de cada mamá, la necesidad que tiene o cuando se entera que existe esta labor tan hermosa que hacemos nosotras. ¿Cómo se forma una doula y de alguna manera cuál es el rol específico? O sea, uno dice acompañar. Acompañar se puede acompañar de muchas maneras. Exacto. Estar sentada al lado. O sea, ¿qué es acompañar y cómo es la formación para ser una doula? Como decía, es una persona entrenada y capacitada. En Uruguay está ANDOU, que es la Asociación Nacional de Doulas del Uruguay, que prestan una capacitación para todas aquellas mujeres que quieran formarse como doulas, mujeres y hombres. En mi caso, yo lo estudié en el exterior, justo estaba viviendo en Estados Unidos con mi familia y lo estudié en el exterior, pero en todos los países hay formaciones. En el caso de Uruguay está ANDOU. Y bueno, y el acompañamiento es de todo el apoyo emocional, el apoyo afectivo que la mamá necesita, estar a su lado, informarla, prepararla a ella y a su familia, darles toda la información para que tomen las mejores decisiones y siempre estar desde su lado, ¿no? Sostenerlas, no juzgarlas. Exacto. Hoy en día hay accesibilidad a doulas en los centros asistenciales, tanto públicos como privados. ¿Cómo No, en realidad, está la formación de doulas, pues las mamás que quieren tener un acompañamiento. Por supuesto que hay doulas comunitarias, o sea, no es un tema de dinero, de pago, de honorario a las doulas, pero en los hospitales no hay, ni públicos ni privados, una figura de doula. No está la figura todavía. Sí, eso no existe. Sí, por supuesto, podemos ingresar. Desde que está la pandemia en nuestro país, se fue, digamos, restringida el ingreso por parte nuestro, salvo en algunas excepciones, y desde el mes de noviembre aproximadamente, en una sola institución privada, podemos ingresar como doulas, además del acompañante efectivo que la mamá elija. Se busca hacer, digamos, esta profesión, ampliarla en Uruguay y que, bueno, que en este tipo de circunstancias la doula pueda ingresar con la madre. Es que yo creo que sí. De hecho, ahí en el Parlamento hay una ley, hay una modificación a una ley que salió en el 2001, en el gobierno de Jorge Valle, en el cual se hablaba del acompañamiento a las mamás y hablaba de una persona, ¿no?, que la mamá elija. Ahora está en el Parlamento la discusión de
cambiar, modificar el artículo 2 de esa ley y decir que sean 2 personas, para que justamente la mamá pueda estar con el acompañante afectivo, la pareja, el papá, la hermana, una amiga, quien fuera, y además la doula como figura de soporte emocional a ella y al acompañante afectivo. Porque a veces estamos más, en algunos momentos que está la mamá como en ese viaje de su parto, estamos más sosteniendo a veces al papá o a quien esté con ella. Quizás ahí se vuelve más justificado si ya hubo un acompañamiento con esa doula previamente, ¿no? Sí. No que aparezca la figura en el momento del parto, o también se puede dar... No, o sea, la doula... venga desde antes, por supuesto, acompañándola. la relación de la mamá con y su familia con la doula empieza antes. Bien. Se hacen encuentros donde se conversa sobre todo lo que es el proceso de gestación, se informa a la mamá de sus derechos, se elabora un plan de parto, se la prepara para que llegue ese momento. ¿Cuáles son los miedos o los temores más frecuentes que una mamá o a veces su entorno Muchísimos. puede transmitirle? Muchísimos. Pero por frecuencia... Muchísimos. El miedo al dolor en el parto, el miedo a que pase algo, el miedo a no poder, si llega a término y no sucede, el entorno empieza como a veces a presionar y cuándo y para como que no, como muchísimos son los miedos, pero bueno, nuestra misión es justamente eso, o sea, sacarles tus miedos, mostrarles que ellas pueden y que lleguen de la mejor forma. ¿Y aconsejan de alguna manera, ante de la eventualidad de la violencia obstétrica, qué es la violencia obstétrica y de alguna forma cómo ustedes no sé, preparan a la mamá o a su entorno para evitar este tipo de situaciones? Bueno, es un tema muy delicado y amplio, la violencia obstétrica. En Uruguay, de hecho, hay una organización que se encarga específicamente de este tema, que se llama Gestar Derechos UI, que es un grupo multidisciplinario, que hay psicólogas, parteras, abogadas, y tratan todos los temas y concentran los temas de violencia obstétrica que se denuncian, digamos. En nuestro caso, lo que hacemos es, justamente con la información que damos a las mamás y la preparación, tratar de evitar todo ese tipo de situaciones. De hecho, la ONU, no en vano, en 2019, reconoce como derecho humano el consentimiento del paciente, de la mamá, justamente como salvaguardia de la violencia obstétrica, ¿no? Que ellas siempre, obviamente, cuidando de la integridad de las mamás, su salud, su bienestar, la de ella y su hijo. Sepan lo que... Claro, o sea, pero es un término muy amplio. Muy o sea, amplio. dame ejemplos de lo que es una violencia obstétrica, Bueno, por ejemplo, y por frecuencia, ¿no? Exacto, ejemplos pueden haber varios, hay muchos casos que se dan y la propia mamá no sabe que se está dando. Bien, Por ¿cuáles? ejemplo, puede ser un maltrato o por parte de cualquier personal sanitario de una institución, que le diga, no sé... Que le hable mal, que le hable grite. mal, que le grite, que le haga... Madre. Sí, cualquier tipo de situación. Aparte, no podemos olvidar que en ese momento la mamá está vulnerable, está en un momento, ¿no? Que no es lo mismo como estoy yo ahora, que en el momento que estoy pariendo a un hijo. Entonces, cualquier tipo de maltrato que se dé hacia ella o tipo de intervención innecesaria que se haga sin decirle, obviamente no algo que sea oportuna para salvar una vida, sino algo que sea innecesario y que no se la informe y no tenga el consentimiento, por lo menos, de saber lo que le están haciendo. Cuando hablaste de derechos para la mujer hacia el parto, haceme referencia a alguno, porque realmente es un conocimiento nuevo totalmente, y supongo que en casa hay muchas mujeres que lo desconocen. Sí, los derechos son muchos, o sea, toda mujer tiene derecho a parir en intimidad, en un entorno tranquilo, con respeto, a ser la protagonista de su parto, ella y su hijo, hacer un plan de parto, que es un documento en el cual se plasman las preferencias, no exigencias, preferencias de una mamá y su familia hacia el personal sanitario, poder, no sé, caminar, que no esté atada en caso de una cesárea, poder estar hidratada, poder estar acompañada por su doula. ¿Dijiste atada en una cesárea? En algunos casos, en las cesáreas, a las mamás se las ata por procedimiento. Bueno, se puede pedir que eso no suceda. De hecho, muchas veces no sucede, pero algunas veces sí. Te soy sincero, desconocía eso de que ataran en una cesárea. A veces sí. ¿Pero por qué razón? No lo Porque sé. decía, no tiene Es una médico. lógica, o sea, No como sé. médico nunca lo escuché, digo, por eso Sí, te digo. sí. Como que un brazo por lo menos siempre, a veces los dos. O sea, hemos escuchado esos casos. Yo nunca lo viví tampoco. Solo por eso, digo, no me parece Ni raro. personalmente, ni acompañando. Pero sí, o sea, se pueden pedir, son preferencias, ¿no? Derechos a poder elegir, poder, ¿Sos mamá, Jazmín? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y tuviste la oportunidad de tener una contención de doulas? Mira, en mi primer embarazo fue acá en Uruguay y sí, me preparé. No fui a mi nacimiento con una doula, sí me preparé con una doula en todo el proceso del embarazo, con pilates. Y en mi segundo embarazo fue en Estados Unidos y no, fui sola. Y después de ese nacimiento fue que estudié para
para hacer esto, para dar ese amor, ese apoyo que las mamás necesitan. Digo, obviamente que todo esto suena muy lindo, digo, hasta muy romántico de alguna manera, y creo que es la situación ideal. Siempre decimos que lo importante para tener un hijo es ya programarse desde antes de la concepción, ¿no? Que muchos embarazos llegan porque llegan, no programados, no deseados, y después eso condiciona todo un futuro. Y lo mismo pasa en el transcurso del embarazo, lo que es la preparación, que me parece fantástica, y también lo que significa, de alguna manera, acompañar y decidir en todo este momento del parto. Pero a veces se dan situaciones como esta que se dio. O sea, aparece todo de golpe. Sin duda. Y hay que actuar. Y bueno, ¿y ahí qué es lo que hay que ajustar? En este caso, digo, hubo quienes, de alguna manera se indignaron por lo que fue felicitar por ese procedimiento, pero bueno, es algo que ocurrió en un momento que era inesperado y no hay muchos momentos, no hay situaciones para decidir, ahí no hay, o sea, se tiene que actuar, ¿no? Aunque la mayor parte de los partos se dan sin complicaciones, pero puede obviamente haber complicaciones. ¿Qué debes hay en ese sentido? Bueno, en realidad no sé si me compete a mí, o sea, opinar sobre esto, pero sí, sin duda, o sea, por un lado hubo un parto, por suerte, exitoso. De hecho, donde yo vivía en Nueva York, donde yo estudié para ser doula, y pasaba que hay gente que los tenía literalmente en un taxi, porque en el tráfico, la gente llegando a los centros de atención, pasaba. Creo que ajustar es que sí, que todas las mamás tengan los mismos derechos a acceder, ¿no?, a esa atención, a la salud, al respeto en el momento del parto. ¿Tú pensás que no está garantizado en Uruguay eso de alguna manera? Yo creo que sí, no, yo creo que está garantizado. No hay un creo que sí, de hecho ayer hablaba con una mamá, por ejemplo, que no tiene sus medios para llegar al hospital, llamó una ambulancia y en una hora estaba en el hospital, o sea, yo creo que sí que hay Eso es el parto humanizado de alguna manera, garantizar todos esos derechos, de eso hablamos de parto humanizado. El respeto, sí, es que hablar de parto humanizado también, somos humanos, el parto debe ser humanizado, pero sí, yo creo que sí, que es todos los derechos que una mamá necesita en ese momento tan importante para su vida. Y hay un hilo muy fino en lo que tiene que ver los derechos cuando se presenta una complicación. Exactamente. ¿no? Sí. En la cual a veces, ¿cuál es el derecho de la mujer de decidir por algo y el médico cuando se está jugando la vida de la mamá o la vida del hijo? Porque eso es, o sea, todo bien con los derechos, pero a veces se superponen, ¿no? Justamente, sí, se superponen a veces, y en ese caso yo como doula, por eso te digo, en el plan de parto son preferencias. Perfecto. Si es posible no realizar, nunca le voy a exigir a un médico que estudió 10 años para hacer lo que está haciendo, que no actúe de alguna manera y caiga en una omisión. Cuando hay que intervenir para proteger la vida de la mamá o su hijo. Bien, Yasmín, muchas gracias. Es un gusto haberte conocido. Gracias por darnos el espacio explicarnos este rol tan precioso de la doula, que ojalá todas las futuras mamás cada vez más puedan acceder a ese acompañmente tan necesario. Gracias a ustedes por darnos el espacio, de mostrar esto tan lindo que hacemos, por difundir. Y bueno, y gracias de nuevo. No, gracias a ti por tu presencia.